en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el control de calidad analítico como tal y cómo para implementar un control de calidad analítico no solamente tenemos que realizar lo que siempre hacemos, nuestro control de calidad interno y nuestras gráficas, ¿no? Sino va un poquito más allá, utilizando dos elementos muy importantes que son el control, resultados de un control de calidad interno y resultados de un control de calidad externo. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a ver todos los elementos que tenemos que considerar para poder implementar un control de calidad analítico. Recordemos que cuando hablamos de gestión de calidad, cuando hablamos de hacer calidad o gestionar la calidad de nuestros laboratorios, tenemos que siempre recordar el ciclo PHBA, ¿no? Siempre lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir recordando. Y para implementar el control de calidad analítico también tenemos que hablar de una planificación de este control de calidad. Muchas veces puede ser que estamos como acostumbrados y compramos nuestros controles internos, los corremos, que esté dentro de las más o menos 2 desviaciones estándar y listo, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos que planificar qué tipo de control vamos a comprar, qué otras consideraciones que las vamos a ver a lo largo de la charla, tenemos que tener para realmente garantizar la calidad analítica del resultado, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a ver esto, considerando que en el laboratorio, en este caso, bueno, hemos comentaba Pamela en el área de inmunología, sabemos que tenemos pruebas cualitativas y semi-cuantitativas, ¿no? Y también podemos llegar a tener pruebas cuantitativas. Entonces, vamos a enfocarnos más en la parte cuantitativa y semi-cuantitativa y bueno, vamos a ver por ahí al final algunas diferencias importantes y hasta dónde podemos llegar en las semi-cuantitativas y hasta dónde podemos llegar en las cuantitativas. Ahora, todo lo que vamos a ver, como les comento, no solamente, si bien es importante, ¿no? Para el área de inmunología, si ustedes también trabajan por ahí en otras áreas donde manejan resultados cuantitativos, también lo van a poder implementar, ¿no? Entonces, vamos a tener una parte introductoria donde tenemos que recordar necesariamente qué es el control de calidad, ¿no? Entonces, el control de calidad va a ser un sistema que garantiza que los resultados obtenidos en los pacientes son válidos y pueden ser usados por el médico para hacer el diagnóstico o tomar una decisión sobre su tratamiento, ¿no? Entonces, eso estamos seguros, sabemos bien este concepto, que el control de calidad nos va a ayudar a garantizar que el resultado que estamos emitiendo a nuestro paciente es real, ¿no? Es lo más próximo al valor verdadero posible, ¿no? Porque sabemos que cualquier valor numérico que nosotros emitamos tiene un grado de incertidumbre, es decir, un más menos, ¿no? Tiene una incertidumbre de medición que puede ser que en una medición nos salga, no sé, 78.5 y en la otra 78.3, pero está dentro del valor aceptable, ¿no? Entonces, estamos con el control de calidad analítico, tratamos de acercarnos lo más posible al valor real. ¿A través de qué? De una medición correcta. Pero ¿cómo vamos a garantizar esta medición correcta? ¿Solamente con un control de calidad interno? No, ¿no? Tenemos que ver otros elementos más. Tenemos que ir profundizando un poco más estos elementos. ¿Y cuál es el objetivo de tener el control de calidad de nuestro laboratorio? Pues garantizar la confiabilidad de nuestros resultados para no cometer errores médicamente importantes o clínicamente importantes que cambian la interpretación clínica y por tanto el diagnóstico del paciente. Entonces, como les decía, muchas veces nosotros podemos emitir un resultado que tiene esa incertidumbre, ese más menos, ¿no? Puede ser 78.8, 78. Punto 3, ¿no? Pero tiene ese error, tiene esa incertidumbre. Ninguna medición es 100% exacta, 100% precisa, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el control de calidad interno es minimizar ese error, perdón, con el control de calidad, ¿no? Y minimizar ese error y donde tenemos que tener mayor cuidado en los puntos, en los valores de decisión clínica, ¿no? En esos valores donde el resultado que vamos a emitir puede tener un cambio en el tratamiento o en el diagnóstico del paciente. Entonces, en esos valores de decisión clínica es donde tenemos que tener mucho más cuidado y tener mayor garantía de que, o estar mucho más seguros de que ese resultado es el correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestro proceso total de laboratorio, vamos a recordar que tenemos la fase pre, la analítica, la posanalítica y la fase posanalítica. Entonces, en estas etapas, bueno, aquí he querido resaltar un poco esto, que en algunos lugares con seguridad lo manejan como fase pre-analítica y al final una fase post-analítica, ¿no?
Entonces, que tienen un objetivo y tienen actores que van a permitir que nosotros realicemos o desarrollemos nuestro trabajo en el laboratorio. En la fase preanalítica, en la fase preanalítica, la idea es seleccionar el mejor test, es decir, la mejor prueba para realmente diagnosticar lo que tiene el paciente. En esta etapa van a estar involucrados el médico y el laboratorio, ¿no? Existe esta relación médico-laboratorio. Nosotros como laboratorio podemos orientar, podemos apoyar a las decisiones de las pruebas. Esto principalmente, como les digo, tal vez en laboratorios donde se tiene mayor relación con el médico, ¿no? Luego tenemos en la fase preanalítica, donde el objetivo es tener una muestra adecuada, ¿no? El objetivo final es tener la muestra adecuada, donde va a estar involucrado el paciente como un actor y el laboratorio. ¿Por qué decimos el paciente? Porque del paciente va a depender mucho la calidad de la muestra que llega a nuestro laboratorio. La fase analítica y posanalítica, el objetivo es un resultado analítico reproducible y veraz, ¿no? Donde los actores principales son el laboratorio, el personal de laboratorio. Entonces, en esta etapa, entre la analítica y la posanalítica, donde nosotros tenemos el 100% de la responsabilidad, es que nosotros tenemos que poner la mayor cantidad de controles, no solamente controles analíticos, sino también podemos hablar de controles documentales, controles de personal que permitan que el resultado que vamos a emitir sea reproducible y veraz. Y luego tenemos la fase post-analítica, donde también puede intervenir el laboratorio y obviamente están los médicos o el personal de salud que trata al paciente, ¿no? Para garantizar que este resultado que nosotros estamos emitiendo se utilice de la mejor forma para el paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que realizar nosotros un control de calidad analítico? ¿Por qué tenemos que tener implementado un control de calidad analítico en el laboratorio? Porque nos permite optimizar nuestros costos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la certeza de los resultados y garantizando a través del uso de controles de calidad internos y externos, nosotros vamos a minimizar el número de repeticiones, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a mejorar los costos, a mejorar el uso de los recursos, además que es una ayuda para el control de las prácticas y actividades que realizan los operadores en el laboratorio, establece responsabilidades del personal, ¿no? Eso no quiere decir que se les echa la culpa, ¿no? No quiere decir que el personal tiene la culpa de los errores, ¿no? Sí, sino se asignan responsabilidades para la correcta realización y el seguimiento a los controles tanto de calidad internos como de controles de calidad externos. El implementar un control de calidad analítico va a ser nuestra única herramienta que va a garantizar la fiabilidad del resultado, ¿no? Si nosotros con implementar un control de calidad analítico, tenemos o podemos garantizar, demostrar, refutar nuestros resultados, porque tenemos esta garantía, es esa herramienta, estos datos que vamos a generar ahora, nos van a permitir demostrar que realmente nuestro resultado cumple los criterios analíticos de calidad, ¿no? Genera compromiso porque el control de calidad viene a ser responsabilidad de todos los profesionales que están involucrados en el desarrollo de las pruebas o en la realización de las pruebas, y también ayuda al crecimiento personal o crecimiento profesional y también del laboratorio, porque van a ver que al final de lo que vamos a hacer, los diferentes ejercicios y vamos a ver la charla, el, siempre hay algo más que hacer, ¿no? O sea, la verdad es que el tiempo se nos va a hacer corto si quisiéramos ver todo lo que hay que hacer. Bueno, vamos a ver una parte importante, pero a partir de ahí van a ver que siempre se puede hacer más. Entonces nos ayuda a generar esa conciencia de que podemos ir creciendo como profesionales y también como laboratorios, ¿no? Entonces, ¿por qué también vamos a tener y tenemos que, y es nuestra obligación, hacer y tener implementado un control de calidad analítico en el laboratorio? Porque son requisitos normativos, ¿no? Porque dentro de lo que es nuestra reglamentación nacional, tenemos el manual de requisitos para habilitación de laboratorios, y es decir, que para funcionar nosotros tenemos que tener garantizada la gestión de equipos, materiales y reactivos, que va inmerso dentro de lo que es el control analítico, control de calidad analítico. Tenemos que tener control de calidad interno y tenemos que participar de evaluaciones externas de la calidad como requisitos indispensables de funcionamiento. Entonces, es una obligación que nosotros tenemos, una obligación legal para
tenemos para funcionar como laboratorio. Si nosotros estamos trabajando bajo normativas como ser la norma ISO 15189, pues también tenemos, esta ya es de la nueva versión, en la versión 2022, en el requisito 7, en los requisitos del proceso, nos habla del aseguramiento de la validez de los resultados. Entonces, si vamos a aplicar y trabajar bajo una norma internacional, entonces también es un debe de la norma. Esto quiere decir que debemos tener, que debemos documentar, que debemos demostrar que hacemos un control de calidad interno y un control de calidad externo. Estos dos, como están juntos, ¿no? Aquí el 7.2 y el 7.3, 7.3.2, 7.3.7.2, 7.3.7.3, estos dos están dentro del 737, que nos va a permitir, y el objetivo final es asegurar la validez de los resultados del análisis, ¿no? Entonces, en la norma ya vemos inmerso y tal vez de manera muy sutil cuál es el objetivo de cumplir estos debes de la norma, ¿no? Es asegurar la validez de los resultados. Entonces, si vemos un poquito la norma que nos dice que tenemos que disponer de un procedimiento, es decir, que todo lo que vamos a hablar ahora, lo que vamos a hacer, también vamos a hacer un ejercicio, les voy a pasar por ahí un documentito para que ustedes lo hagan y lo vayamos haciendo de manera simultánea. Lo que nosotros vamos a hacer, lo tenemos que documentar, tenemos que escribir un procedimiento, tenemos que colocarlo descrito en un procedimiento, porque eso nos va a permitir realizar el seguimiento de la validez de los resultados, ¿no? Entonces, si bien hablamos de hacer algunas fórmulas, tal vez los que tienen ya equipos automatizados les va a ser más fácil porque no necesitamos utilizar plantillas, directamente podemos configurar en los equipos. Entonces, igual se tiene que documentar, igual lo tenemos que escribir en un procedimiento. Recuerden que la gestión documental, los documentos van de la mano de la gestión de calidad. Entonces, todo lo que hacemos lo tenemos que documentar. Ahora, no solamente tenemos que documentar los datos, sino también aquellas desviaciones, tendencias que tenemos a lo largo de nuestro control de calidad, del diario, ¿no? De nuestro trabajo diario, y qué es lo que hacemos cuando tenemos una tendencia o un desvío identificado. Entonces, como ven, ahí ya, y yo les asocio esto porque es importante que empecemos a tener este pensamiento en el laboratorio, ¿no? Tengo que planificar el control de calidad y en la planificación también me va a incluir el escribir. Luego tengo que hacerlo, es decir, correr todos los días mis controles, pero ¿qué pasa si tengo una desviación? Tengo que, bueno, voy a hacer correr mis controles, todos los días voy a verificar que esté dentro de mis límites, pero si tengo una desviación, pues tendré que actuar y tomar una decisión. Entonces ahí ustedes ya ven que está inmerso el ciclo PHBA de la mejora continua aplicado a nuestro control de calidad en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso como introducción, como para que, como les digo, vayamos cambiando nuestro pensamiento del control de calidad analítico en el laboratorio, que abarca mucho más que solamente correr controles de calidad internos o solamente participar en un programa de evaluación externa de calidad. Entonces, para iniciar y para empezar a planificar nuestro control de calidad, tenemos necesariamente que cumplir dos requisitos importantes antes y que deberíamos hacerlo incluso antes de poner en funcionamiento una prueba. Pero sabemos que la realidad no es así. Sabemos que llegamos a trabajar en un laboratorio y ahí ya tienen todo establecido, qué controles usan, cómo hacen sus equipos, ¿no? Pero antes de implementar una prueba, nosotros tendríamos que garantizar y tendríamos que tener una evaluación de nuestros equipos, calificaciones de nuestros equipos que garanticen que nuestro instrumento está operando de manera correcta, ¿no? Entonces, este es un primer paso. Si nosotros no tenemos una evidencia o no sabemos si nuestro instrumento está funcionando correctamente, está calificado correctamente, no vamos a poder garantizar ninguno de los siguientes pasos que ustedes ven a continuación, ¿no? Que es la validación del método, requisitos de calidad. O sea, si esto yo no lo tengo funcionando bien, entonces difícilmente voy a tener la certeza de que si tengo una desviación en alguna de estas etapas, no se debe al equipo. Entonces, el primer paso es tener nuestros equipos calificados. En laboratorio clínico, no podemos hablar tanto de una calibración de equipos porque sabemos que en nuestro país no disponemos, creo, hasta donde yo tengo entendido, de estos servicios de calibración como tal de los instrumentos, ¿no? Entonces tenemos que tener un registro de calificación de los equipos. Por lo menos eso tendríamos que tener. Luego, después de esto, nosotros tenemos o tendríamos que tener los métodos ya sean validados o verificados.
para garantizar que el método que estoy utilizando realmente cumple lo establecido o los requisitos propuestos por el laboratorio, ¿no? Entonces, este es otro paso y estos dos temas son temas grandes, son temas amplios que requieren como mucho tiempo para poder analizarlos. Entonces, en esta oportunidad solamente se los menciono, donde, como les decía, califico el equipo, está todo ok, valido mi método, verifico mi método, está todo ok. Entonces, estos dos son mis primeros pasos, los primeros pasos que ustedes ven aquí en esta pirámide, que le van a dar soporte a lo que es mi control de calidad, tanto interno como externo. Entonces, evaluando los equipos, evaluando los equipos y verificando mis métodos, yo voy a poder empezar a definir mis requisitos de calidad. Me voy a ir por aquí porque ya me he pasado hablando, tengo las diapositivas, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de todo lo que tenemos que ver en los equipos. Aquí, no, como les decía, después de la verificación, la calificación de mis equipos, yo tengo que ver si el método está validado, está verificado de forma adecuada y demostrable, haciendo diferentes ensayos, como por ejemplo, ¿no? La precisión, exactitud, veracidad, incertidumbre. Todo esto me va a ayudar a ver o a establecer que mi método es estable. Si mi método es estable, entonces yo voy a poder definir mis requisitos de calidad, ¿no? Entonces nosotros una vez que tengamos esto, tenemos que definir el requisito de calidad, o también se conoce como especificaciones de calidad para el método y para el analito que estamos utilizando, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos y donde necesitamos un poco ahondar, porque también esto va a ser parte de los cálculos que tenemos que ir haciendo de manera periódica en el laboratorio para garantizar que nuestros resultados son confiables, ¿no? Entonces, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de lo que son los requisitos de calidad. Espero que muchos de ustedes también lo tengan implementado en el laboratorio, y para aquellos que no, pues ahora vamos a ver un poco los conceptos y después cómo lo podemos aplicar en la realidad del laboratorio, ¿no? Entonces, los requisitos de calidad son criterios que se han establecido, ¿no? Que permiten garantizar que nuestros resultados emitidos por el laboratorio son adecuados para el uso clínico. Y ustedes me dirán, ¿quién los ha establecido? ¿Dónde los han establecido? ¿Cómo los han establecido? Pues los han establecido de inicio en la conferencia de un consenso internacional en Estocolmo, donde han hecho un modelo jerárquico de las especificaciones de calidad analítica, donde se tienen 5 niveles. Estos son los 5 niveles que ustedes ven aquí. El más básico, podríamos decir así, son los objetivos o los criterios de calidad basados en los demostrados por programas de ensayos, programas de evaluación externa de calidad o publicaciones actuales sobre la metodología que se esté evaluando. Es como el nivel más básico. Luego tenemos aquellos objetivos aportados o requisitos de calidad aportados por organismos reguladores o evaluadores de la calidad o externa de la calidad. Luego tenemos recomendaciones publicadas por profesionales de organismos expertos. En el segundo nivel, evaluación de las prestaciones de opiniones de los clínicos. En la pirámide, en el lugar más alto de nuestra pirámide, está la evaluación del efecto de las prestaciones analíticas en los resultados clínicos. Esta categorización se ha hecho, si mal no recuerdo, miren, no le puse el año, es el año 1994, creo, 99, perdón, 1999. Y después de esto, ¿no? Imagínense, desde esos años ya se tenían los requisitos de calidad y ya deberíamos haber estado trabajando bajo esto en nuestros laboratorios. Después de esto se ha hecho una redefinición, se han analizado estos niveles jerárquicos, ¿no? 15 años después de la conferencia de Estocolmo, esto se ha llevado a cabo en Milán el año 2014, y se han propuesto 3 modelos, igual en una escala jerárquica, donde el modelo 3 es basado en el estado del arte de la medición. Aquí entran lo que son estos anteriores niveles, donde se repetían los evaluadores externos de la calidad, ensayos de aptitud, publicaciones, publicaciones de la metodología, es decir, investigaciones, metaanálisis, ¿no? Luego tenemos en el segundo modelo, que está en base a la variación biológica del mesurante. Y en el primer modelo está basado en el rendimiento de la prueba clínica en el resultado, ¿no? Es decir, que hacen
consensos, grupos clínicos, donde en función a estudios, aquí como ven, estudios directos, ¿no? Investigan el impacto del rendimiento de la prueba sobre los resultados clínicos, o estudios indirectos, donde investigan el impacto de la prueba sobre clasificaciones o decisiones clínicas y ven la probabilidad de los resultados del paciente, ¿no? En función a la probabilidad. Entonces, este es como está en la punta de nuestra pirámide de los requisitos de calidad. Entonces, estos requisitos de calidad son lo que nosotros tenemos que definir cuál vamos a usar, dependiendo cuál es la necesidad del laboratorio, cuál es el criterio que el laboratorio decida utilizar. Y para eso, pues nosotros podemos seleccionar o buscar en la literatura cuál es el que vamos a utilizar. Entonces, tenemos diferentes opciones. Como les decía, el nivel 2, que es la variación biológica o la variabilidad biológica como tal. También tenemos el CLIA o las definiciones de CLIA, de la RELIVAC, que es de Alemania, el CLIA de Estados Unidos, y resultados de programas de evaluación externa de calidad, que estos siguen siendo todavía dentro de las exigencias, tal vez los más básicos dentro de estos requisitos de calidad, ¿no? Pero se utilizan bastante también. Ahora, los requisitos de calidad implican el entendimiento del objetivo analítico, es decir, hasta dónde yo puedo tener un error, hasta dónde puedo tolerar el error total de mi laboratorio, ¿no? Estos requisitos de calidad nos dicen hasta dónde vamos a aceptar el error total, ya sea, bueno, vamos a ahora calcularlo, ¿no? Cuando el error de imprecisión, el error de inexactitud, ¿no? Sumados, hasta cuánto puedo tolerar y cuál es mi límite, ¿no? Ahora, esta información ustedes la pueden encontrar de Clear ReLIVAC en la página de WestGuard. Es un acceso bastante fácil, ¿no?, de encontrar ingresando a la página de WestGuard para descargar lo que es los requisitos de calidad de CLIA y de la ReLIVAC. Y para variabilidad biológica es este link que ustedes pueden ver aquí. Igual lo vamos a ver más adelante, donde nosotros en esta página de la FLM ya se tienen actualizados todos los requisitos de variabilidad biológica que vamos a poder utilizar para calcular nuestro requisito de calidad, ¿no? Entonces, estos son metaanálisis y a partir de estos metaanálisis, pues se van publicando los requisitos de calidad, los requisitos o la variabilidad biológica para los requisitos de calidad. Para Clear y ReLIVAC son este tipo de tablas, igual les voy a mostrar más adelante para que ustedes puedan ingresar. Está todo libre, podríamos decirlo así, no hay nada que no se pueda encontrar fácilmente, ¿no? Entonces, esos son los requisitos de calidad. Entonces, nosotros hemos calificado nuestro instrumento, hemos verificado nuestras pruebas y hemos definido requisitos de calidad. Ustedes definan, voy a trabajar con variabilidad biológica para química sanguínea, voy a trabajar para, no sé, hormonas con CLIA. Entonces, uno va definiendo en función a qué, como ustedes van a decidir en función a la evolución del laboratorio. Entonces, primero tendrán que ver, tal vez cuando estén iniciando esto, ver cuáles son los requisitos menos exigentes para poder estar dentro de aquello, y a medida que vayan mejorando sus procesos, tomando decisiones, utilizando o tomando acciones correctivas sobre desvíos que vayan identificando, entonces van a ir optimizando y van a irse a requisitos mucho más exquisitos, mucho más chiquititos, digamos, ¿no? Lo van a entender más cuando hagamos los ejercicios, ¿no? Entonces, hasta aquí son estos tres primeros pasos de nuestra pirámide para la planificación del control de calidad, ¿no? Entonces vemos los equipos, tenemos nuestros requisitos de calidad, hemos evaluado nuestros métodos. Entonces ahora me toca hacer mi plan para el control de calidad, tanto interno como externo. Con estos tres primeros escalones de la pirámide vamos a demostrar que nuestro método es estable. Y con estos siguientes vamos a ver la evaluación del desempeño de nuestros métodos, ¿no? Cómo están funcionando en el tiempo. Entonces, vamos a tener que, para poder hablar de imprecisión e inexactitud de método, que son estos dos que vemos a continuación, tenemos que trabajar con un control de calidad interno y un control de calidad externo.
El control de calidad interno nos ayuda a ver, ¿no?, netamente nuestra fase analítica. Y el control de calidad interno nos ayuda a ver la fase analítica, pero de alguna forma también nos orienta en la fase preanalítica y en la fase postanalítica, porque cuando hablamos de control de calidad externo, tenemos una etapa donde nosotros tenemos que como que recibir una muestra, tendremos que garantizar que esa muestra se conserve de manera correcta antes del análisis, que siga la misma trazabilidad, que si esos detalles nos ayudan a evaluar nuestra etapa preanalítica. Y en la fase postanalítica, la manera de reportar, los filtros que pueden existir en el momento que estamos haciendo una transcripción de lo que ha salido mi equipo a lo que voy a pasar al sistema del programa, ¿no? Entonces, si bien directamente no estamos haciendo un control de calidad a la post o a la preanalítica, nos ayudan y nos orientan también para ver si pueden estar existiendo desvíos en esos procesos, ¿no? Entonces, ambos, tanto el control de calidad interno como el control de calidad externo, nos van a ayudar a identificar, a ver dos cosas, la precisión y la exactitud, ¿no? Nos van a ayudar a conocer el grado de imprecisión de mi método y el grado de inexactitud del método. Entonces, recordemos estos conceptos para que después los podamos aplicar, donde recordemos que la precisión es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos al aplicar el mismo procedimiento sobre una muestra bajo condiciones constantes previamente establecidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser mis condiciones constantes? ¿No? Cuando mi equipo está controlado, está calificado, ¿no? Cuando ya sé que estoy utilizando un método que está verificado, porque voy a seguir rehaciendo, o voy a seguir desarrollando la técnica bajo el mismo procedimiento, en las mismas condiciones, ¿no? Y en este caso, yo voy a poder identificar el error aleatorio expresado en coeficiente de variación. Y luego tengo la exactitud, ¿no? Que es el grado de concordancia entre el valor obtenido de una muestra y el valor real. Esto me va a ayudar a ver si existe un error sistemático y se va a expresar como sesgo, como bias, como error total. Entonces, aquí nosotros, para ver la exactitud, por eso hablamos del control de calidad externo, porque en el control de calidad externo nosotros emitimos un valor como laboratorio que se compara frente a un valor, generalmente es un valor consenso, ¿no? Entonces, este valor consenso viene a ser ese valor real. Por eso nos permite identificar la exactitud del método. Solamente para recordar, porque estoy segura que ustedes ya han visto estas gráficas que ven aquí, ¿no? Estas imágenes donde vemos, ¿no? Que aquí este puntito rojo es el valor real, es lo que deberíamos encontrar después de una medición, pero aquí y en los azules es lo que hemos medido. Entonces, en el primer ejemplo, los puntos están totalmente dispersos, ¿no? Y están alejados del valor real. Entonces, como están dispersos, es un método o son resultados imprecisos y como están lejos del valor real, son inexactos. En la siguiente vemos que existe precisión. ¿Por qué? Porque los datos y las mediciones son cercanas, pero no hay exactitud porque están muy alejados del valor real. Luego tenemos, en este caso, exactitud porque los valores medidos están más cerca o están cerca del valor real del punto rojo. Pero no hay precisión porque están dispersos, ¿no? No es que están en puntos o cercanos las mediciones. Y en este cuarto ejemplo, que es lo ideal, tenemos precisión y exactitud. Todos los valores están cercanos y exactitud porque la mayoría de los valores están cerca del valor real o de este punto rojo, lo que deberíamos estar midiendo, ¿no? Entonces, esto para recordar un poco los conceptos de exactitud y precisión. Y lo que les comentaba, ¿no? Para implementar nuestro control estadístico de calidad, pues vamos a tener que trabajar teniendo un control interno y un control externo. Con el control interno vamos a conocer el grado de imprecisión de nuestro método y con el control externo el grado de inexactitud. Ambos nos van a dar o nos van a permitir conocer el error total del laboratorio, el cual debe ser comparado frente a nuestro requisito de calidad, ¿no? Entonces, ahí entra este concepto que les he comentado hace un momento del requisito de calidad, ¿no? Entonces, nuestro error total lo vamos a comparar frente al requisito de calidad. Ya hemos dicho que este error total no debería superar a nuestro requisito de calidad. Es como lo máximo, el límite que tendríamos que tener de error total en el laboratorio.
Pero no se queda ahí, como les decía, ¿no? Como cuando hablamos de control de calidad, pues también podemos ir y avanzar un poquito más, donde ya podemos trabajar con gráficas OPSPEX, sigmametría y hablar del error sistemático crítico, ¿no? Entonces, esto ya nos va a permitir evaluar el desempeño analítico de nuestros métodos, ¿no? A lo largo del tiempo, con mayor, no mayor exactitud, sino de manera más fina, ¿no? Entonces, esto es como una segunda etapa, una vez que ustedes tengan todo esto bien implementado, bien trabajado, ya como les decía, van a querer ir más allá, no se van a quedar con solo esto, van a querer ir más allá y ya les va a tocar pues avanzar en este tipo de evaluaciones del desempeño analítico de sus laboratorios, ¿no? Entonces, eh, bueno, y la condición, no se olviden que sea un método estable, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el método es estable? Con los equipos y con la verificación de los métodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar en el control de calidad interno? El material control utilizado, el análisis de los datos de resultados del control de calidad y la implementación de acciones correctivas y preventivas. Para el control de calidad interno utilizamos material de valor conocido, a diferencia del control de calidad externo, donde nosotros tenemos que seleccionar el programa, tenemos que analizar las muestras control. En este caso, las muestras control tienen un valor desconocido y luego comparar los resultados, ¿no? Es decir, no quedarnos solamente con el resultado que nos da el programa, que sea satisfactorio, sino ir un poquito más allá para comparar los resultados frente a los requisitos de calidad, apoyándonos en el control de calidad interno. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en el control? Vamos a ver primero el control de calidad interno. En el control de calidad interno tenemos que planificar el control de calidad interno y definir qué material de control vamos a utilizar, cuál es el protocolo del procesamiento de los controles. Tenemos que establecer nuestras medias y desvíos propios para diseñar nuestras gráficas de control, definir las reglas de control que van a ser aplicadas y el número de controles que debemos correr y la frecuencia de corridas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que definir en nuestro plan de control de calidad. Entonces, aquí, como ven, nuevamente les muestro lo que dice la norma, ¿no? Que son los debes de la norma, es decir, lo que obligatoriamente tenemos que cumplir. Solamente aquí se los muestro para que ustedes vean que tenemos este respaldo normativo cuando hacemos estas planificaciones de control de calidad interno, ¿no? Y para el primer punto, que es definir el material de control de calidad que utilizaremos, se recomienda el uso de materiales liofilizados porque tienen buena estabilidad. Sin embargo, el laboratorio debe analizar y ver a detalle antes de adquirir un control de calidad interno. Tenemos que asegurarnos que las concentraciones cubran los niveles de decisión clínica. Cuando vamos a adquirir materiales de control de calidad interno, ¿qué es la recomendación? Que ustedes garanticen tener un lote por lo menos para unos 6 meses, ¿no? Porque así les va a servir los datos que ustedes van a generar en sus gráficas de control. Entonces, tener el mismo lote o mantener el lote durante unos 6 meses por lo menos, dependiendo un poco la afluencia de su laboratorio y la afluencia de muestras que realizan. Pero si no tengo mucha afluencia, entonces no tendrán que ser 6, tendrá que ser tratar de garantizar que tengamos como para 12 meses, ¿no? Las muestras con el mismo lote, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de un material liofilizado? Justamente por la estabilidad que tienen estos materiales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que un material liofilizado puede tener un vencimiento, una duración de hasta 12, 24 meses, ¿no? Entonces, eso es útil porque nos permite garantizar que podemos tener el mismo lote durante un largo tiempo, ¿no? Y también, como les decía, asegurarnos de que la concentración cubra los niveles de decisión clínica, porque ahí es donde tenemos que tener tal vez mucho más cuidado, ¿no? En medición de resultados, porque en esos niveles de decisión crítica, donde hay un más, menos que puede definir un tratamiento, es donde tenemos que garantizar que el resultado que estamos emitiendo es el correcto, ¿no? Y que existe el mínimo porcentaje de error. Ahora también hablamos no solamente de definir qué material vamos a comprar, sino también cuál es el protocolo de procesamiento de estos controles, ¿no? Yo sé que a veces nosotros
no le damos mucha importancia a la preparación de los controles de calidad internos. Sin embargo, y como para cualquier reactivo, la recomendación es que lean el inserto antes de preparar sus materiales, porque hay materiales de control de calidad que en algunos casos te dice deje reposar sin agitar y después de 10 minutos recién agite. Otros te dicen coloque el agua y agite, ¿no? Agite para evitar la formación de grumos, ¿no? Entonces uno tiene que leer porque cada fabricante tiene su forma de preparación. Entonces, por ahí una primera recomendación, ¿no? Si van a hacer la reconstitución con pipetas o micropipetas, que sean unas micropipetas calibradas, es decir, que ustedes sepan que está funcionando bien dentro de los límites establecidos, ¿no? Entonces, una micropipeta que les garantice que está midiendo bien. ¿Por qué? Porque si estas muestras tienen valores asignados, si yo le pongo un volumen diferente, un volumen mayor, entonces puedo afectar a la concentración o un volumen menor, voy a afectar a la concentración que debería tener mi material de control. Hay que utilizar agua de buena calidad, de preferencia de ampolla, no se recomienda que utilicemos aguas destiladas de picetas o que estén almacenadas mucho tiempo, o a veces tenemos los bidones durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, de esas aguas mejor no, trataremos de tener aguas de ampolla. Una vez que lo reconstituyan el material, se deben hacer las alicuotas, ¿no? Para poder ir utilizándolas en cada corrida, ¿no? Y conservarlas, en este caso, a -20, a menos que el fabricante indique otra temperatura. Generalmente nos dicen a -20, pero depende del fabricante, ¿no? Y una vez utilizar una licuota y descartar. Eso es importante porque puede ser que les dé un error y no se deba a su reactivo, al paciente, a la muestra, sino se deba a la muestra del control, a la licuota que se está reutilizando, y nosotros ya vamos a tener duda de los resultados de nuestros pacientes. Como recomendación, y como les comentaba, la parte documental siempre está ligada a la parte analítica técnica, tenemos que documentar, ¿no? Tenemos que tener un instructivo para preparación y manejo del material control, justamente porque tenemos que definir con qué micropipeta, con qué agua, cómo vamos a licuotar y cuántas muestras vamos a licuotar, a qué temperatura y todo lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definimos nuestro control de qué material vamos a utilizar, lo preparamos, tenemos que establecer las medias y desvíos propios para nuestras gráficas de control. Cada proveedor nos va a dar sus límites, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros utilizamos esos límites, que tampoco es que esté mal, o sea, a veces no tenemos la posibilidad de hacer las 20 repeticiones, pero ¿qué es lo ideal? Que ustedes hagan este ejercicio de acumular 20 mediciones de las muestras y con eso calcular la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación, y con ello sus límites de control, ¿no? Y reemplazar lo que dice el fabricante. Entonces, por eso es que se recomienda que tengan un lote como que les dé para varios meses, ¿no? Y no se les acabe en el mes, porque imagínense si ustedes acumulan las 20 mediciones y se les termina el lote, entonces ya van a cambiar de lote de reactivo, de material control, y van a tener que volver a hacer otras 20 mediciones, ¿no? Entonces, lo ideal es que se acumulen estas 20 mediciones y con esas 20 mediciones, perdón, voy a desactivar ahí un audio por ahí. Y con esas 20 mediciones, ustedes vuelvan, con esas 20 mediciones, ustedes diseñan su gráfica y puedan seguir utilizando el mismo lote del material control, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que calculemos, por eso se recomienda que tengan como muestra control para varios meses. Entonces, ¿cuál es el algoritmo, los pasos que debemos seguir? Primero calculamos las 20 mediciones, luego, perdón, acumulamos las 20 mediciones, calculamos la media, desviación estándar, coeficiente de variación, calculamos los límites, tenemos que calcular los límites más menos 2 desviaciones estándares, que son los límites superior e inferior de advertencia, y los límites, el límite superior de control y el límite inferior de control, más menos 3 desviaciones estándar. Vamos a colocar estos límites porque esto nos va a permitir trabajar bajo las reglas de Westgard, que son las más comunes que tenemos en el laboratorio, ¿no? Y con estos datos vamos a diseñar nuestra gráfica de control. Entonces, aquí, como les decía, establecemos estos datos, diseñamos nuestra gráfica de control, y una vez que diseñamos, pues nosotros vamos a poder
ir colocando los diferentes datos en nuestra gráfica. Y como ven, todos los días vamos a ir poniendo, ¿no? Vamos a ir poniendo nuestros resultados y puede ser que algunos días tengamos desviaciones, ¿no? Un poco resultados mucho más altos por encima de las 3 desviaciones estándar, otros por debajo, ¿no? De las 2 desviaciones estándar. Y así tiene que ir nuestra gráfica, ¿no? Algunos días más, otros días menos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos puntos que superan las 2 desviaciones estándar o las 3 desviaciones estándar? Dependiendo de su laboratorio, dependiendo de lo que ustedes definen en su laboratorio y cómo van a aplicar las reglas de control, ustedes van a definir si cuando sean más o menos 2 desviaciones estándar en su resultado, ¿qué van a hacer aquí? Eliminan la corrida, detienen la corrida, liberan resultados, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que definir de acuerdo a las reglas de control. Si hablamos de las reglas de control de Westgard, ¿no? Como les decía, más menos 2 desviaciones estándar, aquí es un límite superior o inferior de advertencia, ¿no? Es decir, que nos está dando una alerta. Puede que sea un error aleatorio, ¿no? Pero también puede ser que algo esté pasando, algo va a pasar o algo en mi proceso ha fallado, ¿no? Entonces, y en el caso de los límites de control, que son más menos 3 desviaciones estándar, que en este caso están pintadas con rojito, ya son los límites de control. Entonces, aquí ya no podríamos liberar resultados. Tendríamos que detener la corrida y ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, por eso se considera este de advertencias como que puede ser un error aleatorio en muchos casos, y antes se lo utilizaba como un límite de control, es decir, salían de las 2 desviaciones estándar y tenías que detener corrida, repetir ensayos, repetir muestras, pero se ha visto que a veces son errores aleatorios y es como falsas alarmas, ¿no? Por esa de advertencia, ¿no? Ya es como que te dice algo puede estar pasando, algo va a pasar, atento, revisa antes de liberar, ¿no? Pero si está ya por encima o por debajo de las 3 desviaciones estándar, entonces ya es algo pasó, no puedes liberar tus resultados. Esto si nos basamos en las reglas de control de West, ¿no? Entonces, esto no les quiero aburrir mucho con las fórmulas, igual lo vamos a hacer, vamos a utilizar una plantillita en Excel. Como les decía, tenemos que calcular la media, la desviación estándar y los límites. Estas de aquí son las fórmulas que son bastante simples. Con la media definimos el valor objetivo, mide la tendencia central. Con la desviación estándar vamos a ver el grado de dispersión frente a la media, es decir, cuán dispersos están los datos de estos datos frente a la media que yo tengo. Y tengo el cálculo de límites, como les había comentado, más o menos 2 desviaciones estándares, más o menos 3 desviaciones estándares, ¿no? Entonces, como les decía, para poder, una vez que nosotros armamos la gráfica, tenemos que definir las reglas de control que vamos a aplicar, ¿no? Una regla de control viene a ser un criterio estadístico que nos ayuda a decidir si el sistema analítico está controlado o no y nos permite verificar el funcionamiento del sistema analítico. Entonces, este es el algoritmo de reglas de control de Westgard o multireglas de Westgard, que incluso en muchos sistemas automatizados ya se tiene configurado. Entonces, uno le selecciona que quiere multireglas de Westgard y automáticamente el equipo ya te da las alarmas cuando no se cumple algún criterio de este algoritmo, ¿no? Entonces, eso es, creo, una ventaja muy grande para los que puedan tener sistemas automatizados. Pero si no lo tenemos, también podemos utilizar lo que son las planillas de Excel, que nos ayudan igual, o algunos otros softwares como es el MATLAB QC, que, bueno, se los voy a comentar nada más por ahí más adelante, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo de reglas de control de Westgard? Nos dice que son las reglas 1.3S. Sí, aquí vamos a ver mejor viendo, creo, en la gráfica, ¿no? La regla 1.3S, ¿no? Es decir, tengo todos mis datos, estoy poniendo en cada día, en el día 1, 2, 3, 4, 6, y en el día 7, mi control está por encima de las 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué me dice mi algoritmo? Si estás violando la regla 1.3S, es decir, que un punto de tu control está por encima o por debajo de las 3 desviaciones estándar, entonces no liberes resultados. Detén tu proceso y retrocede y evalúa qué puede estar pasando
no se libera el resultado y tendremos que repetir la corrida, tendremos que verificar el equipo. O sea, algo ha pasado. Yo no puedo liberar mi corrida cuando tengo este control fuera de las 3 desviaciones estándar. Luego tenemos la siguiente regla, ¿no? Seguimos todos los días nuestro control y resulta que en el día 12 nos da un punto de la gráfica por debajo de las 2 desviaciones estándar. Y decimos, no, todo está ok, verificamos, no pasa nada, y decimos, no era una advertencia, puede ser un error aleatorio, libero mis resultados, ¿no? Obviamente haciendo una revisión de la corrida, de los reactivos, de todo lo que tengo que revisar, ¿no? Pero al día siguiente vuelvo a meter mi control y me vuelve a salir por debajo de las 2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces son 2 puntos por debajo de 2 desviaciones estándar. Entonces yo, cuando tengo este segundo resultado, no puedo liberar mi control, no puedo liberar mis resultados. Tengo que detener la corrida, retroceder y ver qué ha pasado. Y si en lo que retrocedo me doy cuenta que hay un error que ha afectado también a mis resultados del día anterior, entonces tendré que tomar una acción sobre esos resultados. Tendré que llamar al paciente, tendré que hablar con el médico, tendré que hacer algo, porque estoy viendo que tienen un error que no le he podido identificar un día antes porque era una advertencia, ¿no? Pero ya poniéndole aquí el stop a mis pruebas, ya debo tomar decisión, ¿no? Debo ver qué hago con estos resultados que he liberado, ver si realmente se han visto afectados, ¿no? Y bueno, después corregir y tomar las acciones correctivas. Entonces, este segundo punto es el que me dice no liberes resultados, ¿no? Luego sigo corriendo mis muestras y estoy en esta parte, ¿no? De mi algoritmo. Entonces, corro mi muestra, no, aquí decimos, no, todo está ok, pero el segundo día tengo el segundo punto por debajo de las 2 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? No liberes resultados, ¿no? O sea, no, detente, no liberes todavía resultados. Entonces, ese es otro caso. Y si después sigue mi corrida, está todo bien y tengo un día, un punto por encima, un punto por encima de las 2 desviaciones estándar y al siguiente día otro punto, pero por debajo de las 2 desviaciones estándar. Entonces tengo dos puntos que están uno por encima y otro por debajo de las 2 desviaciones estándar. Entonces, en ese caso tampoco tengo que liberar resultado porque estoy violando esta regla que es la R4S, ¿no? O sea, estoy como sumando 2 desviaciones estándares en 2 días seguidos. Entonces, ahí tampoco podré liberar resultados. Y luego sigo corriendo mis controles. ¿Y qué pasa si un día tengo encima de una desviación estándar, tengo un punto? Al siguiente día, el día 13, otra vez mi desviación estándar, perdón, mi resultado por encima. No está fuera de las 2 desviaciones, ¿ven? Pero está igual por encima de la media. El tercer día, otra vez por encima de la media. Y el cuarto día, por encima de la media. Entonces, aquí me puede estar mostrando un error sistemático, ¿no? Por la tendencia que tiene de estos valores que ya son seguidos en 4 días seguidos por encima de la media. Entonces, estoy violando la regla que es 4-1S, porque es cuatro resultados por encima de una desviación estándar o podría ser por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal en sus gráficas? Que tengamos puntos por encima, por debajo, que vayamos así como intercalando, digamos, o 2 por encima al día siguiente, 2 por debajo. Esa sería lo ideal, ¿no? No siempre va a ser así, siempre pueden haber situaciones en el laboratorio, entonces tenemos que estar alertas porque esto nos va a mostrar o nos estaría mostrando que tal vez hay un error sistemático, algo está pasando en mis filtros en el equipo, algo está pasando en el pipeteo, ¿no? O en mi reactivo, en el lote del reactivo que estoy utilizando. Tengo que hacer ese análisis y ver, ¿no? Cómo detenerme aquí y decir, no puedo liberar corrida, tengo que analizar qué está pasando y si afecta a los resultados que he liberado en estos días, tendré que tomar acción, ¿no? Y por último, igual tenemos la regla 8-4S, donde tenemos 8, tienen que ser 8 puntos por encima o por debajo de la desviación estándar, ¿no? Donde nosotros tenemos que igual detener la corrida si es que vemos esta tendencia. Tenemos que ver nuevamente aquí nuestro algoritmo, ¿no? Donde nosotros, si encontramos violación a una de estas reglas, entonces no vamos a reportar o liberar nuestros resultados. Nos detenemos aquí, hacemos el análisis
y una vez que corrijamos, si tenemos que repetir corridas, si tenemos que volver a correr controles, tenemos que hacerlo y recién liberar los resultados y estar seguros de que estamos liberando correctamente los resultados, ¿no? Entonces es importante analizar nuestras gráficas de control día a día para poder garantizar que los resultados que estamos emitiendo son correctos y además para no tener o realizar repeticiones en vano, ¿no? A veces, ¿qué nos pasa? Queremos que esté el resultado aquí cerquita de la media, ¿no? Aquí cerquita. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Y eso no significa que estén trabajando mal. No puede ser que, miren aquí el resultado, que la media es 1.20 y mi resultado estará en 1.35, ¿no? Como ven aquí. Entonces, no es que estoy alejada de la media, pero estoy dentro del límite permisible de la medición que yo tengo, por eso tengo los controles internos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los límites del fabricante? Que a veces estos límites que tenemos del proveedor de control interno son bien amplios. Cuando ustedes hagan sus límites de control, posiblemente estos se van a disminuir o se van a achicar en relación a lo del fabricante. Entonces, imagínense, y ustedes van a tener mayor precisión de los resultados que van a emitir, ¿no? Entonces, no se asusten si tienen un resultado que esté muy, o sea, que esté relativamente alejado de su medio, ¿no? Si tienen esta gráfica y ustedes ven y van analizando en el día a día, pues entonces van a poder estar seguros de que la corrida analítica que han realizado está bien. Y bueno, esto ya antes de irnos a hacer el ejercicio, también nos preguntamos y tenemos que definir cuando planificamos el control de calidad, el número de controles que debemos correr. Entonces, va a ser en función al tipo de corrida analítica que realizamos. Es decir, puede ser operación por lote, operación continua. La operación por lote es que, digamos, por ejemplo, en la mañana vamos a realizar 5 o 10 glucosas, ¿no? 10 determinaciones de glicemia, ¿no? Entonces, ese es mi lote, ¿no? Son esas 10. Después, en el turno de la tarde, vamos a hacer otras, ¿no? Entonces, en el lote de la mañana y en el lote de la tarde, yo tengo que definir cuántos controles voy a utilizar por lote. Y cuando hablamos de operación continua, es, por ejemplo, en los sistemas automatizados, donde continuamente están ingresando muestras, ¿no? Entonces, tenemos que saber en qué, si voy a colocar, o cuántos controles voy a colocar cuántos controles voy a utilizar en esta operación continua. Esto generalmente, como les decía, en sistemas automatizados. También hay, bueno, según la bibliografía, hay lo que es el control predeterminado de la calidad, donde se recomienda 2 niveles de control al menos cada 24 horas. Sin embargo, esto como que puede quedar un poco, no, no sé si vamos a poder cubrir al 100%, para poder garantizar al 100%, ¿no? La precisión de mis ensayos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en la mañana tengo un turno, una persona, una micropipeta diferente, ¿no? Otra técnica de pipeteo, otro operador, y en la tarde tengo, ¿no? Otro operador, incluso en algunos lugares utilizan diferentes reactivos. Entonces, no voy a poder garantizar que con 2 controles voy a tener resultados. Por ahí voy a poder garantizar la precisión de mis resultados, ¿no? Y incluso hay esta opción, que es el control equivalente de la calidad, que habla de controles ya más espaciados en pruebas específicas, ¿no? Controles de cada semana, cada mes, en función de la evidencia que el laboratorio pueda demostrar la precisión del ensayo, pero no están 100% recomendados, ¿no? Aquí lo ideal sería que por lote nosotros definamos al menos dos niveles de control por lote. Eso sería lo ideal. Sin embargo, implica obviamente un costo para el laboratorio y no siempre se puede cubrir o no se puede tener la cantidad de muestras adecuadas para tener un lote significativo que justifique, ¿no? Pero es lo que deberíamos hacer idealmente, ¿no? En cada lote, en cada corrida analítica, tener al menos 2 controles, 2 niveles de control, ¿no? Incluso ustedes deben saber que hay proveedores que nos dan hasta 3 niveles de control, entonces los 3 niveles de control deberían ingresar en nuestra corrida analítica. Entonces, para eso ustedes tienen que definir en sus laboratorios qué es su corrida analítica, ¿no? Cuántas muestras, en cuánto tiempo, por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que definir y en función a eso, ver cuántos controles, pero por lo menos lo ideal es 2 controles
que se pueden trabajar con 3 controles, 3 niveles de control ideal, ¿no? Entonces, esa es como la parte teórica de lo que tenemos que ver en esta primera parte del curso. No sé si tienen alguna consulta, mientras les voy a pasar al chat un pequeño documento para que podamos trabajar de manera paralela. Vamos a ir viendo todo lo que hemos hablado. Les voy a mostrar, vamos a utilizar una plantilla Excel. Vamos a utilizar una plantilla Excel. Los que tengan sistemas automatizados con seguridad van a poder trabajar más fácil en sus equipos porque ya tienen todo sistematizado, ¿no? Uno configura ahí, pero a veces no siempre tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces les voy a pedir que lo descarguen para que podamos ir de manera paralela trabajando en el ejercicio de lo que está ahora. Y está. Entonces, lo tenemos ya descargado, ¿no? Como hemos dicho, una vez que nosotros tengamos nuestros controles de calidad que hayamos comprado, vamos a realizar nuestras gráficas. Para eso tenemos que acumular por lo menos 20 datos. Si después de un tiempo ustedes con el mismo lote de material control acumulan 40 datos, 80 datos, se recomienda que vuelvan a recalcular la desviación estándar, la media, con los datos eh, que hayan acumulado, ¿no? Ya sean 80, 60, 100, ¿no? Eso puede ser útil en laboratorios con alto flujo de trabajo. Entonces, aquí lo voy a poner más chiquito para que se vea, pero de todas formas ustedes lo tienen. Entonces, aquí estos van a ser nuestros datos acumulados. Yo les doy un ejemplo con FSH, pero puede ser otra prueba también en inmunología, hablaríamos, no sé, de inmunoglobulinas, tal vez, pruebas que son pruebas cuantitativas. Ahora, en el tema, por ejemplo, en inmuno, ustedes hacen ELISAs, esas son pruebas semi-cuantitativas, entonces pueden utilizar las absorbancias para poder hacer eh, estas gráficas, ¿no? Si bien el resultado final al paciente lo damos como positivo, negativo, reactivo, no reactivo, esto se obtiene a partir de un dato numérico. Entonces, ese dato numérico ustedes lo pueden tratar como trataríamos una prueba cuantitativa, ¿no? Una glucosa, creatinina, ¿no? Entonces, primero vamos a diseñar nuestras gráficas de control. Como les decía, tenemos que considerar la concentración, contar con una cantidad suficiente del lote y cada alicuota debe ser homogénea y estable. Cuando trabajamos con material control liofilizado, nos ayuda a garantizar que estas muestras son estables y que sea homogénea, ahí va un poco la preparación del material control y la forma en la que vamos a alicuotar el material control, ¿no? Entonces, por eso es importante, cuando ustedes hagan su planificación, escriban y definan en un instructivo cómo van a hacer la reconstitución de su material control, cómo van a alicuotar, cómo van a distribuir, dónde van a conservar, para garantizar eso, ¿no? Que sean homogéneas y estables. Entonces aquí en el día 1, del día 1 al día 20 hemos acumulado 20 datos, que son estos, y nos dice que calculemos primero la media. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Ustedes en el Excel pueden hacerlo de manera muy fácil, colocando, y les pido que me sigan en la computadora. Aquí vamos a hacer. La media, ¿no? Que es en mi computadora va como promedio, ¿no? Entonces, depende de sus computadoras, pueden colocar promedio de los datos, ¿no? Entonces, ese es mi medio. Cuando les salgan muchos decimales, igual traten de trabajar no con tantos decimales, con 2 les es suficiente. Entonces, como ven ahí, sacamos el promedio y luego sacamos la desviación estándar de mis datos. Entonces aquí le vamos a colocar desviación estándar. En alguna bibliografía también ustedes lo van a encontrar solo como S o como DESD, ¿no? Entonces, para sacar la desviación estándar,
que es una fórmula un poquito más larga, ahorita se las voy a mostrar, que tampoco la tenemos que hacer como dato por dato, pero igual les voy a mostrar ahorita. Colocamos desves, y en este caso hay que utilizar, ustedes ven aquí desves M, desves P, vamos a usar la M, porque es muestreal. Vamos a ver, y van a ver eso por la fórmula. Entonces seleccionan sus 20 datos, colocan Enter y ahí les va a salir la desviación estándar. Entonces, de estos datos que ustedes han acumulado, ya pueden tener el promedio y la desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí han podido seguirme en sus ejercicios? Es sencillito, ¿no? Aquí me voy a borrar. Es sencillito. Para que tengamos un poquito más claro esta de la desviación estándar, aquí, esta es la fórmula para la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, para esto nosotros tenemos que hallar, ¿no?, el valor de x al cuadrado, ¿no?, donde tendríamos que multiplicar la concentración por el mismo valor, ¿no? Como les digo, esto ustedes lo pueden hacer directamente con el Excel, pero si no, pueden hacer el ejercicio de multiplicar esto por el mismo dato, es decir, ponerlo al cuadrado y aplicar la raíz cuadrada, ¿no?, de la sumatoria de todos estos datos, restarle nuevamente la sumatoria de todos estos valores al cuadrado sobre n, donde n es el número total de mediciones y n es este 20, ¿no? Si ustedes tuvieran 40, pues sería 40. Y todo esto sobre n menos 1, es decir, n 20 menos 1, 19, ¿no? Esta fórmula ustedes la pueden hacer manualmente, pero como les dije, aplicando la fórmula del Excel, directamente colocan desves, en este caso la M, y seleccionan todos los datos. Si ustedes colocan la P, les va a dar otro dato, ¿no? Pero ¿por qué utilizan la M? Porque se van a fijar siempre que ustedes tengan que hacer una desviación estándar, se van a ir a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que tengo que utilizar para calcular mi desviación estándar? Si en la fórmula les dice n-1, es la desviación estándar m, ¿no? La muestral. Pero si les dice solamente m, entonces tienen que usar la desves p, que es poblacional, ¿no? Entonces, en este caso, para este tipo de desviaciones, usamos la n-1, entonces es la n, ¿ya? Entonces, hasta aquí todos han podido sacar su desviación estándar. Sí, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a colocar el promedio. Vamos a poner estos dos. No sé si es el mismo ejemplo. Ya. Entonces, aquí tenemos los mismos datos y nos va a tocar realizar nuestra gráfica, ¿no? Es decir, colocar nuestros límites, elaborar nuestra propia gráfica. Entonces decimos que la media, aquí está el promedio, la media es 5.79, la desviación estándar es 1.13, y con estos datos yo voy a calcular mi límite superior, mi límite inferior, tanto de advertencia como de control. Entonces aquí, solamente para hacerlo más claro, ¿no?, voy a colocar mi media, 5.79, y me dice que mi desviación estándar es 1.3. Si quiero obtener mi límite superior de advertencia, tengo que sumarle a la media 2 desviaciones estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que a 5.79, a este valor, yo le voy a sumar 2 desviaciones estándar. Entonces voy al 1.13 y lo multiplico por 2. En este caso, bueno, la fórmula abran y cierran paréntesis, ¿no? Entonces, mi media es 5.7 y mi límite superior de advertencia es 8.05. Ahora quiero mi límite superior de control, donde tengo la media y tengo que sumarle 3 desviaciones estándares. Entonces, la desviación estándar la voy a multiplicar por 3. Cierro paréntesis y mi límite superior de control es 9.18. Y para el límite inferior de advertencia, en vez de sumarle 2 desviaciones estándar,
tengo que restarle dos desviaciones estándar. Entonces selecciono la media, abro paréntesis y multiplico 2 por la desviación estándar. Entonces se va a restar ese 2. Mi límite inferior de advertencia es 3.53 y mi límite inferior de control va a ser la media menos 3 desviaciones estándar, ¿no? 3 por la desviación estándar, cierro paréntesis. Y estos son mis datos de mi límite superior de advertencia, mis límites de control, ¿no? Y vamos a ver el dato, ¿no? Aquí estamos. Entonces, con estos datos es que nosotros vamos a crear nuestra gráfica de Levi-Jane. Esto lo voy a borrar para que hagamos bien el ejercicio. ¿Hasta ahí me han podido seguir? Sí, doctora. Gracias. Entonces aquí yo vuelvo a copiar para... Entonces, nuevamente tenemos mis datos y decimos cuál es la media. Nos vamos aquí. Mi media es 5.79. Mi límite superior de control, que es más 3 desviaciones estándar, es 9.18. Para diseñar las gráficas de control no lo van a copiar como fórmula, van a copiar el número como tal. Ya ese es un pequeño ahí detalle con el Excel. Entonces lo copian como número, por eso yo lo estoy copiando y no lo estoy jalando, digamos, ¿no? Con fórmula. 3.53. Y pueden ir haciendo ustedes también, porque cuando uno va haciendo es cuando empieza a surgir a veces el Excel te engaña, ¿no? Te juega mal y uno ahí se confunde. Entonces, una vez que yo coloco estos valores, los voy a copiar en esta misma tabla, pero para abajo, considerando los 20 datos, ¿no? Aquí ya automáticamente nos ha salido, ¿no? Pero, ¿cómo van a obtener esta gráfica? Es sumamente fácil, ¿no? Seleccionan todos estos datos, se van a insertar líneas y seleccionan la primera que ustedes ven ahí, ¿no? Pues nuevamente, selecciono todos estos datos, me voy a los gráficos, insertar gráfico de líneas y selecciono el primero. Y ustedes ya ven que ahí me ha salido la gráfica que yo necesito, ¿no? ¿Dónde están mis límites? Esto lo vamos a quitar, ¿no? Entonces, con eso yo ya voy a tener mi gráfica de control. ¿Hasta ahí se pudo? Esa parte que es sencillita, ¿verdad? ¿Repetir, por favor? Claro que sí, doctor. Lo vamos a borrar. Para poder ya graficar cada uno de nuestros puntos, tenemos que tomar todos los datos que tenemos aquí, toda la tablita que hemos armado, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos a insertar a gráficos, colocamos la línea. Esta que nos sale como por defecto la borramos y tenemos nuestra gráfica, ¿no? Entonces, a mí me interesan estos límites porque son los límites que yo he definido con mis 20 corridas y quiero trabajar sobre estos límites, ¿no? Entonces, estos datitos que son estos de aquí, yo ya los puedo ir reemplazando por los datos que yo vaya leyendo diariamente en mi laboratorio, ¿no? Digamos 6.7, 6.8, ¿no? Y como ven, aquí ya se va a ir colocando 9.4, los números, ¿no? Ya se van a ir colocando los datos y vamos a poder tener aquí nuestra gráfica de control que va a ir avanzando cada día, ¿no? Entonces, como les decía, aquí el error que he cometido, yo solamente estaba tomando estos datos, pero teníamos que tomar todo lo que hemos armado
para diseñar la gráfica y ya que como que se quede configurado que vamos a ir poniendo todos los días nuestros puntos y se vaya graficando en nuestro Excel, ¿no? Entonces, como ven, a veces el Excel es un poco engañoso y una cosa que se nos olvida ya nos falla, ¿no? Pero era ese el detalle. Nuevamente les voy a mostrar para que quede claro y por favor si lo pueden hacer también con en sus computadoras. Seleccionamos todos los datos, nos vamos a insertar las líneas y hacemos nuestra gráfica. Seleccionamos el primero. Este datito, esta línea que sale como por defecto, lo eliminamos. Pero aquí ven, ¿no? Aquí están las concentraciones en el eje Y y en el eje X estarían los días. Entonces, estos datos, si ustedes hacen clic en las líneas que se van a ir puntuando, en este caso naranjas, está seleccionando los datos de diarios que yo voy a ir metiendo. Lo puedo borrar, ¿no? El primero, medio que no le sale seguramente por la configuración de las líneas. Tendríamos que configurar, en vez de que sean líneas, que tenga el punto, ¿no? 9, 6.0, ¿no? Entonces ya va a ir apareciendo nuestros, cada uno de los días, nuestros días en el control, ¿no? Entonces, si, no sé si esa parte se ha entendido, nuevamente disculpen por ahí, por el problema, que no he tomado todos los datos, pero es, como ven, bastante sencillo, no es muy complicado armarlo en Excel y es sumamente amigable también para que ustedes ya puedan tener sus gráficas en el laboratorio, si es que no tienen ya un sistema o utilizan algún programa, que a veces es una dificultad, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya configuran, van armando su gráfica y van colocando aquí sus resultados día a día y van haciendo el análisis de su gráfica y de las tendencias, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro esta parte? Como ven, era sencillito. Teníamos que tomar todo. Yo solo he tomado estos 5 datos. Creo que está claro, ¿verdad? Sí, está claro. Gracias, Sí, está gracias, claro, doctora. doctorita. Gracias, sí, como ven es bastante simple. Entonces, esto yo lo tengo que ir haciendo todos los días. Por lo general vamos a tener 20 datos, ¿no? Porque trabajamos, no sé, 5 días a la semana, entonces cada día vamos a hacer una corrida, tenemos que definir qué nivel es e ir sacando la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Es importante que saquemos estos datos porque para poder hacer el análisis del error total nos va a servir mucho estos datos que vamos a ir tomando. Coeficiente de variación, ahorita lo vamos a revisar. Ahora bien, entonces, eso sería en cuanto a nuestro control interno, lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Eso todos los días hacen. Si tienen un equipo, pues fácilmente lo van a poder configurar, seguramente en su equipo. Y si no, pues tienen la facilidad de utilizar el Excel, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar con la presentación ya para analizar la otra parte, ¿no? Que es el coeficiente, es el control, lo que podemos hacer con nuestros resultados del control externo y cómo podemos utilizarlo con el control de calidad interno, ¿no? Para hallar nuestro error total. Bueno, aquí como recomendaciones nada más, ¿no? Que cuando tengamos una desviación identificada en nuestro control interno, pues tenemos que proceder con acciones correctivas. Si vemos tendencias que se van repitiendo, podríamos también implementar acciones preventivas. Entonces es importante que de estos se vayan registrando porque les va a ayudar a poder tomar decisiones sobre sus métodos, ¿no? Entonces no se olviden de cerrar esto, ¿no? O sea, no solamente es verlo todos los días, analizar, sino también tomar acción cuando corresponde, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, dentro de lo que es el control de calidad analítico, tenemos los elementos, el control de calidad interno y el control de calidad externo, ¿no? Entonces, en el control de calidad externo, igual es un debe de la norma, un debe de la reglamentación o de la normativa nacional, es decir, tenemos que participar. Entonces, debemos participar en programas
de comparación interlaboratorial apropiados para los análisis y la interpretación de resultados analíticos. Entonces, como laboratorio, nosotros tenemos que analizar en qué programa de evaluación externa vamos a participar, si vamos a participar de un interlaboratorial, de un ensayo de aptitud. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese análisis de acuerdo a las necesidades de nuestros laboratorios. Entonces, ¿qué es un programa de evaluación externa de calidad? Es la organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por 2 o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas, ¿no? Entonces, es como que nos vamos a comparar frente a otros resultados de otros laboratorios que trabajen ya sea bajo nuestro mismo método, bajo nuestro mismo equipo, nuestro mismo sistema analizador, ¿no? Depende qué programa nosotros tengamos, qué programa elijamos. Pero es básicamente compararnos con un grupo par, ¿no? Ese grupo par son otros laboratorios. Nos ayuda porque es una herramienta objetiva del desempeño del laboratorio para medir la calidad de los resultados o de los análisis realizados frente a otros laboratorios similares, ¿no? Entonces nos ayuda a ver cómo estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es la particularidad de los ensayos, de los programas de evaluación externa de calidad, de los resultados de un control de calidad externo, que nos dicen cómo estamos trabajando en ese momento, ¿no? En el momento que hemos corrido la muestra. Por eso es ideal que nosotros participemos en programas que tengan cierta periodicidad, ¿no? O sea, si solamente es una vez al año, entonces no nos va a decir cómo estamos trabajando solo esa vez al año, pero el resto del año, ¿qué pasa, no? Entonces hay que tratar también de evaluar la periodicidad de los ensayos de aptitud en los que vamos a participar, ¿no? Ahora, en el caso del área de inmunología, pues tenemos una variedad de sistemas, de métodos en los cuales nosotros podemos trabajar, van desde el ELISAs, que son sistemas semiautomatizados, los equipos automatizados en sus diferentes presentaciones, diferentes métodos. Entonces tenemos que ver cuál yo tengo en el laboratorio y frente a cuál me voy a comparar. Porque en este caso, principalmente en los sistemas automatizados, el fundamento que manejan las diferentes marcas comerciales tiene su particularidad. Entonces, no podemos, en muchos casos no se pueden comparar frente a equipos que si bien van a hacer la misma prueba, son diferentes sistemas de medición. Entonces, la comparación no es real, ¿no? No siempre va a ser tan real, ¿no? Entonces, es por eso importante ver el método con el cual se va a trabajar. Tengo que utilizar la información que me dan los proveedores de evaluación externa de calidad. Uno, que el proveedor nos va a decir, sí, está bien, está mal, está más o menos, ¿no? Pero nosotros tenemos que sacarle el jugo a esta información que se nos da, complementando con el control de calidad interno y complementando con el requisito de calidad que vamos a definir en nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué nos va a interesar más de los proveedores de evaluación externa de calidad? El promedio, el coeficiente de variación, ¿no? Ahora, aquí está como coeficiente de variación, pero en otros nos dirán la media, la desviación promedio, desviación estándar. Entonces, esos datos nos interesan para poder armar o trabajar, hacer un análisis más profundo de nuestro control de calidad externo, ¿no? Entonces, ¿qué datos nosotros podemos utilizar para conocer nuestro error, el sesgo o el bias también, que seguramente ustedes lo han leído en literatura? Entonces, para hallar el sesgo o el bias, es sumamente sencilla la fórmula. Yo tengo que ver qué resultado he reportado, es la media de mi laboratorio, lo tengo que restar frente a la media del grupo, es decir, el valor consenso o el valor, aquí está como media, aquí está como media, otros van a colocar valor consenso, valor del grupo, ¿no? Entonces, a lo que yo he reportado les resto la media del grupo y lo divido entre la media del grupo, lo multiplico por 100 y ese va a ser mi error sesgo o bias, ¿no? Ese es el error que yo puedo, o que yo conozco de mi laboratorio utilizando estos datos de mi programa en el que esté participando, ¿no? Con eso yo voy a hallar el error. Luego, bueno, este está un poquito más gráfico, ¿no? Entonces, con eso yo voy a complementar lo que, para hallar mi error total y para comparar frente a mi requisito de calidad.
Entonces me voy a armar una tabla, el valor reportado, el valor asignado, valor consenso, valor media del grupo par. Esto me da el laboratorio, esto lo obtengo del proveedor de ensayos de aptitud. Y como laboratorio, yo voy a sacar el sesgo, perdón, el coeficiente de variación, que es el coeficiente de variación de mi laboratorio, de mi control de calidad interno, ¿no? Voy a obtener el sesgo que hemos visto en la anterior fórmula. Después tengo estos datos que nos puede dar el control de calidad, que no, es de acuerdo a la evaluación que hace, el control externo de calidad, ¿no? Que también me interesa, pero yo también puedo hacer otro cálculo más, ¿no? Y con estos dos yo voy a sacar el error total de mi laboratorio. Entonces, ahorita lo vamos a ver igual en el ejercicio, que va a ser más fácil también de entenderlo. Entonces, como decíamos, con el valor reportado y el valor asignado, yo calculo el sesgo del laboratorio. El coeficiente de variación va a salir de estos resultados de mi control de calidad interno, que como decíamos, hagámoslo mensualmente, ¿no? O sea, cada mes hagamos este cálculo del coeficiente de variación, desviación estándar, lo tengamos como rutina, ¿no? Una vez que ya tengamos diseñadas nuestras gráficas. Entonces voy a sacar mi coeficiente de variación. Igual, si participo, por ejemplo, en un programa que es todos los meses, entonces yo mensualmente voy a decir, bueno, mi coeficiente de variación de mi control interno del mes es 4.5. Este es mi resultado mensual del control de calidad externa. Entonces voy a utilizar estos dos datos de manera mensual y voy a poder conocer el error total de manera mensual, ¿no? Entonces, por eso es importante también la periodicidad de las evaluaciones externas de calidad, ¿no? Entonces, tengo el coeficiente de variación, calculo mi sesgo, y con esto voy a hallar el error total, que el error total igual es una fórmula sumamente sencilla, donde sumamos el sesgo más este z, que el z es una constante, ¿no? Que es 1.65 por el coeficiente de variación, que es de mi control de calidad interno. Entonces, con eso yo obtengo mi error total. Este error total yo lo voy a comparar frente a un requisito de calidad, que puede ser un requisito de calidad de CLIA, de la RELIVAC, de la variabilidad biológica, ¿no? Entonces, CLIA y RELIVAC, si ustedes van a la bibliografía, perdón, a la literatura, ya son tablas establecidas que uno puede utilizar como referencia, ¿no? Pero si me voy a variabilidad biológica, si voy a definir utilizar con variabilidad biológica, que hemos dicho que se encuentran en el segundo modelo de jerarquía de los requisitos de calidad, entonces voy a tener que hacer una fórmula extra, que es la que ustedes ven ahí, dependiendo frente a qué me voy a comparar, dependiendo si voy a compararme frente a un desempeño mínimo, deseable o aceptable. Son como 3 grados y siempre es recomendable iniciar con el desempeño mínimo, que es como que nos da una amplitud un poquito mayor, ¿no? Entonces, este cálculo, tengo que hacer este cálculo extra, digámoslo así, si voy a utilizar variabilidad biológica. Entonces, para esto vamos a hacerlo, que como les digo, haciendo es donde uno a veces tiene los tropiezos, como habremos visto hace un momento un ejemplo en vivo. Entonces, es lo que tenemos que hacer en nuestros laboratorios, ¿no? Hacer la práctica, echarle mano a las fórmulas, y ahí es donde vamos a pulirnos, ¿no? Antes de eso, les voy a mostrar de dónde ustedes sacan, como les decía, ahí se ve completo, sí, estos requisitos de calidad. Entonces, en la página de Westgar, ustedes ven aquí, el link se los voy a pasar igual ahora por el chat, pero en esta página ustedes le ponen requisitos CLIA 2019. Entonces les va a llevar aquí y está por cada área cuál es el requisito o el criterio, ¿no? Que son esta columna que aquí, este es el anterior y este es el actual. Como ven, el anterior era un poquito más amplio, ahora están más exigentes, están más pequeñitos los requisitos de calidad, ¿no? Más o menos 8%, 20%. Entonces, el valor que ustedes tengan de su error total, pues no tendrá que superar, por ejemplo, para amilasa, el 10, más o menos 10%, ¿no? Y así ustedes ya tienen aquí sus requisitos de calidad. Como les digo, es una tabla, pero si quieren trabajar con variabilidad biológica, pues nos vamos a ir a esta segunda
a esta segunda tabla. Perdón, a esta segunda página. Ahorita ya les he pasado al chat. Donde es de la EFLM. Donde nosotros aquí en el buscador podemos colocar el analito que necesitamos conocer la variabilidad biológica y nos va a dar la variación intraindividuo e interindividuo. Pues cuando es un solo, aquí ven un solo muñequito, digamos, es el intraindividuo, varios muñequitos son el interindividuo, ¿no? Entonces, esto van obteniendo esto de metaanálisis. Entonces, les dan las referencias de dónde se han obtenido estos valores inter e intraindividual. Y nos dice el menor valor es de 11 y el mayor intraindividuo es de 17.3. Si yo estoy empezando con mis requisitos de calidad, podré utilizar el mayor, ¿no? Porque todavía tal vez no tengo bien controlado mi sistema, tal vez por ahí no tengo muy controlado mi control, no, todavía no está al 100%, ¿no? Mi control de calidad, entonces mejor me daré un valor más amplio, ¿no? Pero si ya estoy avanzando y todo el tiempo estoy por debajo de los límites, estoy muy bien, entonces ya podré utilizar ya no este criterio de calidad de 17.3, sino podré utilizar del 11, ¿no? En lo que es el interindividuo y así poco a poco nos vamos haciendo más exigentes en nuestra parte analítica, ¿no? Entonces, este otro link igual se los voy a pasar al chat. Y para Really Back, igual, si no me equivoco, está en Westgard la misma tablita, entonces lo pueden revisar ahí, ¿no? Entonces, es de ahí de donde podemos obtener la información para nuestros requisitos de calidad. Como ven, está la información a la mano, ¿no? Ahora, no sé. Uy, ya no se nos pasa. Ahora vamos a hacer el ejercicio en Excel. Vamos a trabajar en Excel. Un momentito, abrimos. Nuevamente nos vamos a ir a su plantilla, por favor. No. Se van a la pestañita que dice ECUA, que es evaluación externa de calidad o control externo de calidad. ¿Por qué le he puesto esas iniciales? Porque así está en la nueva norma, en la nueva versión de la 15.189. Se van a fijar, el control externo se abrevia como EQA por sus siglas en inglés y el control interno IQC, ¿ya? Como para que vayamos acostumbrándonos a las nomenclaturas. Entonces, para hacer la evaluación de su control externo, hemos dicho que lo que nos va a servir es el valor informado, el valor consenso para calcular el error, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fecha, ¿no? ¿De qué mes? Y solo le vamos a poner marzo. ¿Cuál es el valor que yo he informado? En este caso le vamos a poner 7.53 y el valor reportado 7.26. Con estos resultados posiblemente el proveedor me haya dicho que yo tenga un resultado tal vez aceptable o insatisfactorio, dependiendo cómo esté mi grupo par. Pero no es que estemos tan cerca, ¿no? Tal vez por ahí estoy en aceptable. Pero bueno, eso a mí me interesa, pero puedo yo ir ahondando como vamos a hacerlo ahora un poquito más, nos va a ayudar a realmente conocer nuestro error total y tener una mejor apreciación de nuestro estado de desempeño analítico. Entonces, eh, nos vamos aquí a calcular el error, que como hemos dicho, aquí le vamos a borrar, vamos a calcular el error. El error en porcentaje es el valor informado, entre paréntesis esto por el Excel, menos el valor consenso dividido entre el valor consenso, todo esto por 100, ¿no? Lo multiplicamos por 100 porque es en porcentaje, ¿no? Entonces ahí está.
nuevamente, valor informado menos el valor consenso o la media del grupo par, la media, hemos dicho que estaba como desviación promedio también del grupo par, dependiendo del proveedor, ¿no? Entonces, valor informado menos el valor consenso dividido entre el valor consenso por 100 me va a dar el error, ¿no? Entonces, aquí me dice que mi error es de 3.67. Ahora, hemos dicho que a este error nosotros vamos a aplicarle la fórmula para conocer el error total y para eso tenemos que conocer nuestro coeficiente de variación, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestro, por ejemplo, del mismo mes, en marzo, el coeficiente de variación de mi, de mi laboratorio va a ser igual a la desviación estándar que ya le hemos calculado, ¿no? Dividido entre la media o el promedio, todo esto por 100. Ese es mi desviación, mi coeficiente de variación en este caso, ¿no? Entonces, este es mis datos, he sacado mi media, mi desviación estándar y he calculado mi coeficiente de variación. Entonces, me voy nuevamente a mi planilla y digo, mi coeficiente de variación es 22.39, ¿no? Entonces, con estos dos datos, yo voy a calcular mi error total, donde el error total va a ser este error, el bias, el sesgo. Para que no haya mucha confusión, aquí le podemos cambiar por sesgo, para que sea más claro, ¿no? El sesgo que lo obtengo del control externo y el coeficiente de variación que lo obtengo del control interno. Entonces voy a colocar el sesgo o el error en porcentaje más, hemos dicho que el Z es una constante, ¿no? Entonces 1.65 por el coeficiente de variación, cierro paréntesis, y ese va a ser mi error total, que es de 40.62. Entonces ahí digo, yo hacia primera vista puedo decir es súper alto, ¿no? Es muy alto mi error total, no está mal todo lo que estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, antes de yo hacer esa apreciación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que compararme frente a algo, frente a alguien, ¿no? Entonces ese va a ser mi requisito de calidad. Si me voy a ver, este es un ejemplo de FSH. Y bueno, la verdad es que los datos tampoco es que estemos haciéndolos con datos muy reales, entonces capaz si estamos fuera de los límites, pero veremos, ¿no? Tenemos 40.62 como error total, entonces me voy a ir a ver en CLIA. Vamos a ver en CLIA qué nos dice en CLIA para FSH. Aquí está. Estos son inmunología, endocrinología, en este caso va a estar en endocrinología. FSH no lo encuentro. Aquí está. Tiene un 18% de error, ¿no? Para CLIA tenemos aquí, ustedes ven, un 18%, ¿no ven? Entonces me voy a mi tablita nuevamente. Y le voy a poner 18%. Comparando, estoy fuera, ¿no? Entonces, mi error es inaceptable. ¿No ve? Entonces, para CLIA le pongo su rojito, que es una alerta, que no estoy bien. No acepto, no paso. Ahora, para variabilidad biológica. En el caso de variabilidad biológica hemos dicho que tenemos que hacer. Si nos vamos a Relivac, igual, bueno, ahorita no estoy con la página, pero tenemos que buscar en el requisito de calidad, igual para Relivac, que es como una tabla, igual lo copiaríamos aquí. Pero lo que me interesa es ver un poquito más el requisito de calidad para variabilidad biológica, que se utiliza ampliamente y está en el segundo nivel jerárquico de lo que son los requisitos de calidad, ¿no? Entonces es buena el uso de la variabilidad biológica. Entonces, para hacer el cálculo de variabilidad biológica, yo tengo que hacer esta pequeña fórmula, ¿no? Primero, en el laboratorio vamos a definir si voy a trabajar
con un desempeño mínimo, deseable y óptimo, que es así como se ha clasificado, ¿no? Entonces, como ven, van de un mayor rango, menor y menor. El óptimo es como que lo más exquisito, ¿no? En error, es como que, sí, lo más exquisito creo que es la palabra en cuanto al error. Entonces tengo que hacer las fórmulas. Para poder calcular esto, yo tengo que conocer el coeficiente de variación intraindividual y el coeficiente de variación grupal, que son estos dos valores que ustedes lo ven aquí en la tablita. Les voy a poner con amarillo. Estos datos ustedes me dirán de dónde los sacamos. Nos vamos a ir a la página que estábamos viendo hace un momento, que es de la EFLM, ¿no? Aquí está la página, ya se ve, sí, ya se ve. Entonces, aquí yo he colocado, ya estaba aquí, ¿no? Para el ejemplo, la FSH. Entonces, para la variación intraindividual, como hemos dicho, utilizaremos el más alto porque estamos empezando. Entonces, vamos a poner 17.3. Y para la variación interindividual, el valor será 49. Si yo quiero saber de dónde han sacado esto, entonces puedo revisar los artículos de referencia, ¿no? Entonces, 17.3 y 49. Eso voy a poner en mi tabla. Aquí está mi tabla. Entonces, mi coeficiente de variación intraindividual es 17.3 y en el coeficiente de variación interindividual o grupal es 49, si no me equivoco, era, ¿no? Sí, 49 era, ¿no? Entonces, 49, lo corregimos. Ahora bien, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que para el desempeño mínimo, tenemos que hacer la fórmula, el resultado, ¿no? Tiene que ser menor a 0.375 por la raíz del coeficiente de variación intraindividuo al cuadrado más el coeficiente de variación interindividuo o coeficiente de variación grupal al cuadrado. Entonces yo aquí me ayudo del Excel y ¿qué es lo que voy a hacer? Es elevar al cuadrado el coeficiente de el coeficiente de variación intra e interindividuo. Entonces, si ustedes tienen su Excel y pueden ponerle este sombrerito, les va a ayudar porque les va a permitir hacer directamente al cuadrado, pero si no lo tienen, se coloca el valor que quieren, y en este caso el 17.3 por el mismo, ¿no? O sea, estamos elevando al cuadrado. Coloco Enter y en este caso lo propio, ¿no? Por 49 y me da estos valores que son altos, ¿no? Pero eso ya con la fórmula se va subsanando, ¿no? Entonces, ya tengo para reemplazar en mi fórmula este valor, el coeficiente al cuadrado, el grupal, el individual al cuadrado, ya lo tengo para reemplazar. Entonces, hago aquí en el Excel la fórmula. Si digo que voy a trabajar con el mínimo, hago la fórmula de 0.375 por la raíz de el coeficiente de variación intraindividual al cuadrado más el coeficiente de variación grupal al cuadrado, cierro paréntesis. Entonces me dice que el error máximo permitido para variabilidad biológica es de 19.4. Entonces me voy aquí, le pongo 19.4 y en este caso, como ven, igual estoy totalmente elevado al doble. Mi error es el doble de lo que debería, lo que más se permite. Y les digo lo que máximo que se permite. ¿Por qué? Porque si ustedes fueran más exigentes con sus métodos, entonces ya no van a usar en la fórmula 0.375, van a utilizar 0.250, como ven aquí. Hacen la misma fórmula multiplicando por la raíz de los coeficientes de variación. Entonces, cuando tengan el resultado, es más chiquitito, ¿no? Entonces, imagínense, mi error total está mucho más alejado de 12.99 y lo propio para el siguiente valor, que es multiplicando 0.125 por la raíz, ¿no? Entonces, este es mucho más exigente. ¿Cuál es la idea? Que empecemos con el mínimo en mi laboratorio, y después de un tiempo que yo ya vaya mejorando, vaya haciendo que mi método sea más estable, controle, que tenga bien controlado mi control interno y mi control externo, después de un tiempo por ahí todos mis resultados de error total
están por debajo de 2, ¿no? Están 12, 10, 11, 12. Entonces ya digo, he mejorado, entonces ya no va a ser este mi requisito, va a ser el deseable. Entonces, a partir de esa, que yo vea que haya cierta estabilidad en mi método, voy a bajar. Y luego voy a volver a bajar aquí cuando ya sea mi método por debajo de 6, ¿no? Entonces voy a ir mejorando. Como ven, aquí hablamos de mejora analítica. Ahora, aquí en sus coeficientes de variación interindividual, hemos utilizado los máximos que nos daba variabilidad biológica, si recuerdan, que son 11 y 49. Entonces, si nos vamos a ver lo que nos da variabilidad biológica, perdón, 17, 3 y 49. Entonces, en el siguiente, como ya he mejorado y ya estoy con una variación óptima, entonces ya no voy a utilizar los coeficientes de variación 17, 3 y 49. Voy a utilizar 11 y 36. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se vuelva más chiquitito todavía mi error. Y luego empezaré otra vez por el mínimo, luego el deseable, el aceptable, y ahí es donde empezamos este ciclo de la mejora continua. En este sentido, en la parte analítica, ¿no? Y de esa forma vamos mejorando. Aquí nuevamente colocamos, ¿no? Como les digo, o sea, tenemos que armarnos estas tablitas, ir haciendo nuestros resultados, colocando nuestros mensualmente, por lo menos idealmente, o cada vez que ustedes reciban un resultado de un control de calidad externo, hacer este ejercicio y definir. No es necesario que utilicen los dos, ¿no? Tampoco es que van a utilizar CLIA, variabilidad, o sea, definen en su plan de calidad si empiezan con variabilidad biológica o empiezan con CLIA, depende también el analito, depende la metodología. Por ejemplo, si ustedes utilizan para en su mayoría de las pruebas un lector de lisa, donde puede existir mayor probabilidad de error frente a un equipo automatizado. ¿Por qué? Porque ahí interfiere el operador, ¿no? La precisión, a veces hasta los reactivos pueden tener menor estabilidad. Entonces, ahí en esas pruebas que hago por ELISA, pues buscaré un requisito de calidad relativamente amplio. ¿Por qué? Porque sé que mi método tiene cierta limitación. Pero si tengo un equipo automatizado, un equipo que está sumamente bien controlado, que mis controles de calidad están todo muy bien, mis controles externos igual, entonces diré, no, me iré por un requisito un poquito más exquisito, más pequeñito, para que yo pueda, a mí mismo me pueda como retar, ¿no? Tengo que llegar a ese error, no puedo, o sea, tengo que ir bajando mi error, tengo que ir mejorando y ver todas las posibilidades y variables, ¿no? Entonces, para cada analito, ustedes tienen que definir el requisito de calidad, tienen que buscar cuál es el apropiado para su laboratorio y por eso se planifica, ¿no? Por eso tenemos que tenerlo antes para ir trabajando con los diferentes requisitos. Y tampoco es obligatorio que ustedes todos sus métodos los trabajen con variabilidad biológica o todas sus pruebas, perdón, todas sus pruebas las hagan con CLIA. O sea, depende del laboratorio, depende del criterio del operador, del criterio del analista, de la experticia que ustedes con seguridad tienen en sus laboratorios, ¿no? Entonces, esta es una tablita que ustedes la pueden utilizar, la pueden optimizar, la pueden mejorar. Es solamente un ejemplo y, como les digo, con la experticia que ustedes deben tener en sus áreas de acción, van a poder mejorar mucho más esta tablita y la pueden aplicar en sus laboratorios, que es la idea, ¿no? Que puedan usar los datos que les llegan tanto del control de calidad externo y también de los que generan en el laboratorio en sus corridas diarias, ¿no? Y bueno, entonces, con esto hacemos todo lo que es hasta hallar nuestro error total. Y bueno, después ya en una siguiente oportunidad, más adelante seguramente ya podemos ver el desempeño analítico a través de sigmometría, las gráficas OPSPEX, que nos permiten ya ver un poquito más allá del error total, ¿no? Ya ver un poco más, ser más detallados con los errores, podemos ver ya mayor detalle con estas metodologías de trabajo, que, bueno, en esta oportunidad ya no nos va a dar el tiempo porque sí tienen bastante de qué hablar. Entonces, seguramente en otra oportunidad vamos a poder hablar de esto, pero en el caso de todo lo que hemos visto, nuevamente recomendarles que todo esto debe estar escrito en un documento. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué requisitos van a utilizar?
qué fórmulas, qué formularios están generando, cómo van a actuar si hay algún desvío, qué reglas de control van a aplicar, los instructivos para preparación de material control, ya sea control interno, control externo, son detalles que van a hacer la diferencia en su control de calidad analítico y tienen que estar escritos. La documentación es importante. Y bueno, pues yo aquí les pongo, es el fin, ¿no? Porque hasta donde han visto es una parte, ¿no? Realmente, a medida que uno va a trabajar con los requisitos de calidad, se va a poner como esos retos, ¿no? De no sobrepasar ese error y cuando ya no lo sobrepase, tratar de llegar a un nivel de mayor, donde tengamos un menor error, perdón. Entonces, no vamos a parar, ¿no? Es como una mejora continua, como les decía, cada vez nos vamos a ir exigiendo más. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, tenemos todavía para hablar de sigmametría, que es una de las tendencias, tal vez, bueno, en nuestro país no se usa mucho, pero en otros lugares ya está bastante bien implementado y desarrollado, entonces creo que es importante que empecemos ya a ver esos detalles más adelante, empecemos a trabajarlos. Y lo que les he dado ahora, pues es una pauta de todo lo que se puede hacer. Ustedes con seguridad lo van a poder mejorar en la práctica en sus laboratorios. Y agradecerles la atención. Con esto yo habría concluido y cualquier consulta, cualquier pregunta, pues estamos a disposición. Gracias. Ahorita creo que hay una consulta en el chat. Ah, claro, aquí. Claro, les hemos mandado la planilla. Ahorita la vuelvo a subir al mismo chat. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Tengo una consulta, doctora. En este caso de los ejemplos que nos ha mostrado en este curso, en el control de calidad interno, cuando se usa ya sueros comerciales, se procede a lo que nos ha explicado, ¿verdad? Pero en el caso de que el laboratorio se prepare un pool de sueros, se procede también de la misma manera para poder sacar lo que es el desvío estándar, la media y poder hacer los gráficos de control. Sí, 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 igual pueden proceder de la misma forma. Lo único cuidado que hay que tener cuando nosotros preparamos el pool es la homogeneidad del pool, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan la preparación del pool, eh, primero que tiene que ser un volumen considerable, ¿no? Y segundo que ustedes van a alicuotar su pool, ¿no? Van a preparar, digamos, no sé, 20 ml y después van a licuotar en tubos de, no sé, de 100, dependiendo qué técnica ustedes hagan, ¿no? De 100 o 200 microlitros, ¿no? Entonces tendrán 100 tubos, por ejemplo. Entonces, de esos 100 tubos, ustedes antes de utilizarlos como pool, tendrían que seleccionar al menos unos 10, ¿no? Eso igual lo pueden obtener de manera estadística dependiendo del total de su lote. Entonces seleccionan un número y los tienen que correr. Un número al azar, ¿no? Un número al azar, tienen que correr y ver que no haya una diferencia estadísticamente significativa de ese número, en ese número de alicuotas que han utilizado al azar. Y de esa forma van a saber que el pool realmente va a poder repetir los valores que ustedes desean en sus controles y van a poder utilizar ese control. De hecho, esa es una forma de hacer la homogeneidad del lote, ¿no? Ver que ese lote que han hecho del pool es homogéneo. Ese es el cuidado que hay que tener, porque puede pasar que ustedes preparen el pool y en algún pool tenga mayor concentración, en otro menor, porque no ha habido una buena agitación, o estaban haciendo, se han ido a hacer otra cosa, volvieron y ya no lo han agitado de la misma forma. Entonces, ese es un poquito el detalle, pero después usted lo utiliza, las lecturas, como hace, y hace los cálculos, como hace con un material comercial. Claro que ahora ya no está tan recomendado el uso de poolers, ¿no? Justamente por estas variaciones que a veces no podemos controlar en el lote, ¿no?, que producimos. Ya, doctora, muchas gracias. No, usted por la consulta, doctorita. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual en el chat, por si acaso, están los links de Westgard, de variabilidad biológica, que van a poder utilizar y aplicar. Y nada es haciéndolo. Yo creo que cuando uno tiene estas herramientas, cuando pone sus datos es donde realmente empezamos
a aprenderlo, ¿no? Entonces les recomiendo que lo puedan aplicar, incluso tal vez con datos anteriores que tengan como para hacer el ejercicio y sentarse a analizar qué requisito de calidad van a utilizar, ¿no? En sus laboratorios.